propongo presentar la estructura social en la antigua Grecia. La antigua Grecia es recordada como la cuna de la democracia, la filosofía y gran parte de la cultura que aún influye en nuestro mundo moderno. Sin embargo, detrás de sus aportes intelectuales y políticos existía una organización social muy marcada, en la que no todos los habitantes tenían los mismos derechos ni las mismas oportunidades. Para comprender la vida cotidiana de los griegos es fundamental analizar cómo estaba estructurada su sociedad, cuáles eran los grupos que lo componían y qué funciones desempeñaba cada uno. En primer lugar, debemos recordar que Grecia no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estados llamadas polis. Cada polis tenía sus propias leyes, costumbres y formas de organización. Aunque compartían una cultura en común, esto significaba que no existía una única estructura social válida para toda Grecia, pero sí podemos identificar rasgos generales presentes en la mayoría de estas comunidades. Los ciudadanos libres. En la cúspide de la pirámide social se encontraban los ciudadanos libres. Eran hombres nacidos en la polis, descendientes de padres griegos y reconocidos como miembros plenos de la comunidad política. Su condición de ciudadanos les otorgaba privilegios exclusivos. Podían participar en la asamblea, ocupar cargos públicos, ser parte de los tribunales y votar en las decisiones importantes que afectaban a la polis. Además, solo ellos podían ser dueños de tierras, lo que era fundamental en una sociedad donde la agricultura constituía la base de la economía. Los ciudadanos representaban una minoría dentro de la población total. En Atenas, por ejemplo, se calculaba que menos del 15% de los habitantes gozaban de este estatus. A pesar de ello, eran quienes tomaban las decisiones políticas y dirigían la vida pública. Dentro de este grupo habían también diferencias. Los más ricos, propietarios de grandes extensiones de tierra o con prestigio militar, solían ocupar los cargos más influyentes. Se trataban en muchos casos de familias aristocráticas que transmitían su poder de generación en generación. Los metecos. Un escalón más abajo estaban los metecos, es decir, los extranjeros residentes de la polis. Estos hombres y mujeres provenían de otras regiones, a veces de otras polis griegas o incluso de territorios lejanos. A diferencia de los esclavos, eran libres, pero carecían de derechos políticos. No podían votar ni ocupar cargos públicos, ni poseer tierras. A pesar de estas limitaciones, los metecos desempeñaban un papel esencial en la economía. Muchos de ellos se dedicaban al comercio, la artesanía y las actividades profesionales. En Atenas, por ejemplo, eran los encargados de gran parte del intercambio marítimo, que resultaba vital para abastecer a la ciudad. También producían cerámicas, armas, tejidos y otros bienes de consumismo. Debían pagar impuestos especiales y en ocasiones participar en el ejército como soldados o remeros de las flotas. Algunos metecos lograron acumular grandes fortunas gracias a sus riquezas. Sin embargo, su riqueza no cambiaba su situación legal. Por más exitosa que fuera, nunca alcanzaría la condición de ciudadanos plenos. Este límite refleja la importancia que tenía el nacimiento dentro de la polis como requisito para gozar de derechos políticos. Las mujeres. El lugar de las mujeres en la sociedad griega era compleja. Su posición variaba de una polis a otra, pero en general estaban relegadas a un papel secundario en la vida pública. En Atenas, por ejemplo, las mujeres no podían participar en la polis, ni votar ni ocupar cargos. Su función principal estaba en el ámbito doméstico: administrar la casa, educar a los hijos pequeños, tejer y supervisar a los esclavos. Las mujeres atenienses vivían bajo la tutela de un hombre, primero de su padre, luego de su esposo, y si enviudaban, a un tutor designado. Eran muy pocas las mujeres que salían del hogar, salvo que participaban en ceremonias religiosas.
o festivales. Sin embargo, a través de la región sí podían atravesar ciertos protagonismos, ya que algunas ocupaban cargos como sacerdotisas de los templos. En Esparta, en cambio, la situación era diferente. Allí las mujeres gozaban de mayor libertad. Practicaban deportes, corrían, lanzaban el disco y el jabalina, porque se creía que así darían a luz hijos más fuertes. También podían administrar propiedades y tenían una presencia más activa en la vida social. Aunque seguían excluidas de la política, las espartanas eran respetadas por su papel en la crianza de futuros guerreros. Eran diferencias entre Atenas y Esparta, muestran la diferencia que existía en la organización social griega. Los esclavos. En la base de la pirámide social se encontraban los esclavos. Ellos constituían una parte fundamental en la economía y la vida cotidiana. Eran considerados propiedad de sus dueños y no tenían derechos ni libertades. Podían ser prisioneros de guerra, hijos de esclavos o personas compradas en mercados especializados. Los esclavos realizaban todo tipo de trabajos. Algunos servían en el hogar, atendiendo a sus amos, cocinando o cuidando de los niños. Otros trabajaban en la agricultura, cultivando los campos de los ciudadanos. Muchos eran empleados en talleres artesanales, donde fabricaban objetos de uso cotidiano. También existían esclavos mineros, que soportaban las condiciones más duras y peligrosas, extrayendo metales preciosos como la plata de las minas de Laurión en Atenas. En ocasiones algunos esclavos podían ser liberados, ya fuera por la voluntad de sus dueños o inmediatamente la compra de su libertad. Sin embargo, incluso como hombres libres seguían sin obtener la condición de ciudadanos. Su papel dentro de la sociedad seguía siendo el subordinación. En conclusión, la sociedad de la antigua Grecia estaba marcada por una jerarquía muy estricta. En la cima se encontraban los ciudadanos, únicos con plenos derechos políticos. En un nivel intermedio se encontraban los metecos y las mujeres, y los periecos. En Esparta, todos ellos con funciones importantes sin participación en el gobierno. Y en la base los esclavos e hilotas, cuya labor sostenía la economía y permitía que los ciudadanos se dedicaran a la política, la guerra o la filosofía. A pesar de esta desigualdad, la antigua Grecia sentó las bases de la democracia y del pensamiento occidental. Paradójicamente, las ideas de libertad y participación nacieron en una sociedad donde solo una minoría podían gozar de esos privilegios. Conocer su estructura social nos ayuda a comprender mejor tanto sus logros como sus limitaciones y a valorar el largo camino que la humanidad ha recorrido en busca de igualdad y justicia.